Si sos un profesional de la propiedad intelectual o simplemente sentís pasión por el mundo creativo y la innovación, este es tu lugar perfecto. Mi nombre es Juan Carlos Ojam y soy un abogado con una profunda pasión por la propiedad intelectual. Inspirado por este interés, creamos un ciclo de entrevistas dedicado a preservar y compartir el legado de aquellos que han dedicado sus vidas a este fascinante campo. Con la colaboración de Marcasur y el apoyo de Joana de Matos Siqueiras, Sasha Mandakovich y Ricardo Antequera, dialogaremos con especialistas y figuras claves del sector. Nuestro objetivo es asegurar que las historias que merecen ser contadas lleguen a oído de todos. Te damos la bienvenida a De la A a la Z, una mirada disruptiva, innovadora y cotidiana de la propiedad intelectual. Guadalupe García Crespo está constantemente buscando cambios, no porque se aburra, sino porque le gusta desafiarse. Pasó de un estudio jurídico tradicional a trabajar en una empresa de servicios, pero no piensa detenerse ahí. Aspira a que siempre le sigan pasando cosas que la sorprendan. En este episodio hablaremos de la propiedad intelectual, el branding, las oportunidades de la región, el trabajo en equipo, los sueños, la maternidad y los desafíos de una profesional que está en constante movimiento. Hola Guadalupe. Hola Juan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Marcasur. Es un honor tenerte en nuestro podcast. Sos una persona que te admira mucho, mucha gente en la profesión, aunque a vos te cuesta aceptarlo. Y bueno, hay mucho para preguntarte, así que empiezo con lo que a mí personalmente más me atrae, que es, bueno, tuviste una experiencia muy rica, digamos, en el campo privado de los estudios de abogados y de golpe, ¡pum!, cambio radical a trabajar en una empresa, en Mercado Libre. Contame qué pasó en esa cabeza para hacer ese cambio y nada, contanos un poco cómo lo estás viviendo. ¿Cómo fue? Bueno, gracias Juan. Sí, la verdad es que estoy constantemente, bueno, a lo largo de la charla que quizás te vas a dar cuenta, estoy constantemente buscando cambios, no porque me aburra, sino porque me gusta desafiarme. Es como que cuando ya siento que algo lo tengo un poco conquistado, manejado, necesito algo nuevo, una emoción nueva. Y se dio la oportunidad de saltar de Marval a Mercado Libre. Y a ver, claramente no fue por volumen de trabajo, trabajaba un montón en Marval y el mismo volumen trabajo en Mercado Libre, pero cuando salté era enorme porque entré para trabajar con una jefa que estaba saliendo de licencia por maternidad, por lo cual tenía que familiarizarme rápido, fue una semana antes de que ella saliera, después al final de 6 meses no volvió, entonces yo igualmente a los 6 meses ya estaba un poco más familiarizada. Pero fue hermoso, adrenalínico. Pensé cuando lo hice que iba a ser aburrido dejar de atender un montón de clientes de diversas industrias. Pasar a uno. Exacto, a uno solo. Dije, y ahí no sé si tomé la mejor decisión en ese sentido. No, nada que ver. O sea, lo que pasa es que, bueno, Mercado Libre está en una industria que es súper dinámica, en donde no es un cliente, son 6 unidades de negocio, cada uno con su problemática distinta, cada una con sus necesidades distintas, con su grado de evolución y desarrollo distinto en aquel momento. Y era súper fascinante. Y era construir, no desde cero, porque ya habían abogados que tocaban temas de propiedad intelectual y yo me sumaba como para solamente dedicarme a ese tema. Pero fue muy interesante el tener, después de una experiencia en un estudio donde está todo muy armado y vos sabés cuál es tu rol y con quiénes tenés que interactuar y cuando te piden algo, qué es lo que tenés que hacer, a sentarte y que te digan, mirá, esto no sé cómo lo vamos a hacer, no sé, empecé a averiguar entre las áreas y armar un flujo, un proceso. A mí eso me resulta fascinante. Obvio tiene un riesgo, te puede salir muy mal. Claro. Y sobre todo cuando no es que venís con el expertise de decir, vengo 5 años armando procesos. No. Pero eso es lo lindo y lo adrenalínico. Y fue muy interesante porque además de tener mucho más de un cliente interno como yo pensaba que iba a tener,
cambia constantemente. O sea, la compañía es súper dinámica. La compañía es otra de cuando entré. Yo llevo 7 años, es otra totalmente distinta. La gente rota mucho entre las áreas, por lo cual no es que siempre vas a interactuar con la misma persona en ese mismo área durante todos esos años que venís en la práctica. Y vos mismo rotás. A mí me pasó que yo entré para trabajar en el área de propiedad intelectual y 7 años después estoy en Brand Protection, pero porque hubo una evolución enorme. De repente pasamos de ser 1 a ser 3, a ser un solo equipo, a ser 2. Brand Protection estaba en el área comercial, después pasó a legales. Entonces es como que no te aburrís nunca. Ese cambio constante para alguien que busca cambios como yo, se dan en el mismo lugar, lo cual es un beneficio enorme. Claro, y perfecto el cliente interno, pero y además debes tener clientes externos, digamos, abogados y unidades de negocios de todas partes del mundo, ¿no? De una buena cantidad de... Sí. ¿Y eso? Bueno, eso fue muy emocionante. Antes de cambiar en el equipo en el que estaba antes, cuidaba la propiedad intelectual en el Mercado Libre, por lo cual interactuaba muchísimo con corresponsales en todos los países, en otros continentes también. Tenías que estar ayornado con todo lo que pasaba en otros países en cuanto a regulación, entender cómo eran las prácticas de protección de otras plataformas para ver a ver en Latinoamérica qué podía llegar a replicarse. Mejores prácticas. ¿Qué te servía? Exactamente. Y después cuando roté y pasé a este equipo en donde en Brand Protection no cuidamos la propiedad intelectual del Mercado Libre, sino la de terceros en la plataforma. Que usan la plataforma. Exacto. ¿Querés contarle para la gente que nos está escuchando en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, a ver, como plataforma de comercio electrónico, vos, bueno, claramente tenés tu propiedad intelectual, que la tenés que cuidar como cualquier titular, pero además en tu entorno, en tu ecosistema, por la naturaleza del negocio, pasan un montón de productos o servicios que involucran propiedad intelectual de terceros, que la gran mayoría de las veces son usos legales, porque son ofertas, reventas de un producto original. Lamentablemente no ese es el caso en el 100% de las situaciones, entonces se dan infracciones. Y vos tenés que gestionar esas infracciones, gestionarlas en el sentido de dar un canal para recibir denuncias, de remover los contenidos, de educar a los usuarios, porque lo primero que vos querés es que deje de infringir, que siga publicando, pero que deje de infringir. Claro, que siga siendo cliente, pero bien. Exacto, con reglas de juego limpias. Y bueno, la realidad es, todo eso implica en la evolución de los e-commerce, ¿no? que tienen canales o de las redes sociales o de los motores de búsqueda que tienen canales de denuncia en propiedad intelectual, hubo una evolución enorme en los últimos 20 años. No solamente porque se agregaron derechos de propiedad intelectual para poder denunciar infracciones, sino también por los mecanismos y porque aparte la infracción evoluciona, el infractor se sofistica y vos tenés que ir como a la par de lo que ellos hacen para poder realmente perseguirlo y tener la plataforma limpia. Entonces es un desafío hermoso en el medio de una región en donde no predomina la regulación. Claro. Y entonces estás viendo siempre mejor regulaciones de otros continentes, buenas prácticas que tienen en otros continentes, buenas prácticas que tienen en tu continente otros competidores u otras plataformas y además tu toque, ¿no? Lo que le querés dar, porque siempre estás buscando un plus para el cliente, para el usuario que opera en tu plataforma. Entonces es una evolución constante, no te puedes dormir. Imposible, claro, y súper desafiante. Sí. Bueno, y en esa interacción, digamos, con otros despachos de Argentina y de otras partes del mundo, creo que muchos de los que nos escuchan son abogados de la profesión y obviamente no vamos a perder la oportunidad de preguntarte cómo estás viendo a la región, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas podemos mejorar, qué cosas estamos haciendo mal, con toda franqueza, digamos, sin hacer nombres, pero ¿cómo estás viendo a la profesión en la zona, en la región? No, a ver, yo me siento parte de esta comunidad, por lo cual las cosas que estamos haciendo bien y las oportunidades son también mías, como parte de esta profesión. A mí me gusta vernos en los últimos años porque nos veo mucho más flexibles y mucho más simples, algo que quizás a los abogados nos piden, sobre todo cuando interactúas con gente de otro background,
es, no, por favor, Menos decímelo más legalista, simple, claro, sí, claro. decímelo más simple, proponeme una solución. Y vos venís de formarte en levantar riesgos y tenés que migrar la cabeza de decir, bueno, no solamente tengo que levantar el riesgo, que no le voy a hacer un decálogo de riesgos, sino en decirle, bueno, mira, esto es lo que puede llegar a pasar, así lo podemos llegar a solucionar y esto realmente es implementable y esto va a ser más costoso. Porque es lo que te piden. A ver, internamente, un cliente interno cuando es un abogado in-house, pero ahora imagino en la actualidad también a los abogados de estudios externos. Es como que el cliente te demanda eso. Dame algo simple, corto, que yo pueda distribuir internamente en la compañía a otra área y no me hagas traducirlo. Y además, dame alguna solución. ¿Qué te parece? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer? Que le cierre a marketing, que le cierre a ventas, que le cierren un montón a prevención de fraude. Por lo cual, creo que es una evolución que todos estamos viviendo desde hace un tiempo. Quizás fue una evolución más rápida que tuvimos que vivir los abogados in-house, porque estamos con el cliente sentado al lado. Pero me parece que todos estamos viendo esa evolución en Latinoamérica. Lo que noto de diferente todavía, ¿no? Como una oportunidad que tenemos en la región, es cuando vos interactúas mucho con abogados de Estados Unidos o de Europa que hacen, digamos, la materia que hago yo. No puedo hablar muy general, sino de lo que hago yo. Sí ves cómo, aunque son regiones que tienen regulación, y que quizás nosotros o tenemos poca o directamente no tenemos en algunos países, se dan el margen de esa autorregulación, de ese pacto entre privados que se sabe que se va a cumplir y que va más allá de lo que la regulación les pauta, y tienen ese margen de creatividad y se sienten seguros generando compromisos mutuos. Nosotros todavía estamos como un poco acartonados en ese sentido. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Como que esas construcciones que implican colaboración, donde no viene impuesta por la ley, sino que estás comprometiéndote a algo que quizás la ley no te obliga a comprometerte, pero lo querés hacer en pos del negocio, en pos de la relación. Todavía hay como una oportunidad de creer que lo podemos hacer. Lo hacemos de a poquito, lo estamos implementando. El de repente que las mesas de trabajo sean público-privadas y que los privados confíen que, bueno, el sector público está ahí simplemente como para moderar una conversación. Pero los que empujan son los privados. Exacto, y que los compromisos que se toman van a tener un impacto positivo y no es que va a quedar como una expresión de deseos. Entonces, se consigue, lo ves en la Unión Europea, lo ves en Estados Unidos. Nosotros estamos empezando de a poquito, pero es como que tenemos que creérnosla más, como que lo vamos a poder conseguir. Porque lo interesante es que somos muy buenos cuando lo conseguimos. O sea, quizás en otras regiones... ¿Cómo es eso? Explícamelo mejor. Porque en otras regiones de repente llevan largas discusiones y terminan con documentos muy lavados, en donde sí hay compromisos, pero muchos es como que si lees y rascas un poco y se parecen un poco a lo que la ley impone, ¿no? Van un poquitito más allá, pero se parecen un poco. Nosotros innovamos mucho, o sea, tomamos mucho riesgo. No hay una ley o hay una ley que no te dice nada y vos ya estás como legislando en esa relación entre privados y asumiendo compromisos que muy lejos está la ley todavía de imponerte, pero lo haces porque sabés que esto contribuye a la relación de los dos negocios o contribuye al usuario porque se va a encontrar una plataforma más limpia, en el caso mío, y los mantenemos los compromisos y vamos a fondo y los dejamos por escrito. A nosotros nos gusta también en Latinoamérica dejar todo mucho por escrito. Somos muy de escribir. Muy de escribir, pero somos claros explicándolo, sí. Se entiende y cuando los asumimos los cumplimos. Y vamos a fondo en esa autorregulación. Claro, ¿y cuánto crees, mientras vos contabas eso y iba pensando, ¿no? Esta creatividad, o eso en el fondo es una disrupción que tenemos, ¿cuánto crees que está conectado con cómo somos los latinos en el sentido de que
digamos, el caos y la disrupción y la imprevisibilidad es como una parte bastante normal, más o menos en algunos países, de pero nuestra vida. vos, claro. Entonces, ¿vos no crees que eso se traslada también a eso? Sí, totalmente. El caos y la incertidumbre, en mayor o menor medida en nuestros países, genera esa creatividad. Genera el decir, bueno, a ver, ¿cómo encuentro una solución con lo poco que tengo a mano? O con lo que con no lo existe. endeble que tengo. Exacto, Claro. exacto. Que no es lo atamos con alambre, porque tratás justamente de que sea lo más sólido posible, pero es el decir, bueno, a ver, acá hay que pasar el día, hay que llegar al día siguiente y necesitamos una solución. Y bueno, con esto que tenemos, bueno, a ver qué podemos armar. Sí, creo que es totalmente... A ver, no sé en otras regiones del mundo si están en la misma situación y tienen que arreglárselas así de la misma manera que nosotros, pero sí, eso es lo que también me encanta de nuestra región. Ya estamos tan acostumbrados a que es parte Sí. de la adrenalina que vos decías. Totalmente. ¿No? O sea, yo me imagino cualquiera de nosotros en una sociedad todo pautado, organizado, sería, No, un horror. sería tremendo, claro. No la pasaríamos bien. No la pasaríamos nada bien, exactamente. No. Está bueno un poco de organización Sí, igual, pero, o sea, no está buenísimo. pero no tanto. Sí, no tanto. quizás nosotros nos vamos al otro extremo, pero bueno, está bueno que estemos buscando como ese balance, ese equilibrio, y sí, me parece que es parte de nuestra idiosincrasia. Claro. Cuando investigaba tu perfil, obviamente, estaba preparando esta entrevista, Bien, esta charla, estudié. estudiaste. Una frase que me encantó, vos hablaste de la pasión de trabajar en equipo. Sí. Me pareció increíble. A ver, contame cómo unís equipo con pasión y dale. Bueno, esto también fue parte del cambio que me produjo saltar de un estudio donde siempre hablaba con pares, siempre eran abogados, bueno, agentes de la propiedad industrial, pero siempre estábamos dentro del mismo rubro y se trabajaba en equipo, pero no estaba el desafío de trabajar en equipo con gente o con personas que tienen un background completamente distinto al tuyo, que hablan un idioma totalmente distinto, que tienen una cabeza para pensar soluciones totalmente distintas, y entonces te impone la necesidad de decir, bueno, tenés que estar abierto a tirar una idea en la mesa y que tu idea se transforme completamente, que quizás el resultado final termine siendo algo totalmente distinto de lo que vos pensaste cuando lo propusiste, y además el tema de la construcción colectiva, ¿no? O sea, vos hablabas recién de ese caos creativo. La construcción colectiva es decir, yo traigo una propuesta o trabajo en base a la propuesta de otro. Cuando vos ves el resultado final, quizás no sabés dónde terminó tu idea y dónde empezó la del otro. Y pasa mucho a los abogados cuando trabajo, principalmente con abogados, que estás trabajando en un documento compartido con control de cambios y de repente ves 5 colorcitos porque hubieron distintas personas trabajando en el documento y todos nos estamos como complementando y reescribiendo un poco lo que dijo el otro para sumar una idea más, para sumar algo, y después resolvés todo y queda una maravilla. Pero en el medio decís, ¿cómo va a quedar esto que está lleno de colorcitos y de redline? Y es maravilloso. La verdad es que, a ver, nosotros como abogados también tenemos un trabajo individual, es imposible evadirlos, hay momentos en los que tenés un trabajo individual, pero cuando haces algo que es una construcción colectiva, hay una magia que acontece que es hermosa. Para mí, Claro. no sé cómo describirlo de otra manera. Sí. Es hermosa. Y también es un poco desarrollar esa capacidad de decir, no me enamoro de mi idea, la propongo cuando sos el que estás proponiendo, o no desafío 100% algo porque viene de otro, sino que lo trabajo como si fuera propio. Y terminás armando algo que, de nuevo, no puedes identificar cuál fue tu aporte y cuál fue el del otro. Bueno, claramente si trabajas con abogados de distintas materias te vas a dar cuenta, ¿no? Quién aportó en penal y quién hizo el tema intelectual. positivo. O sea. Pero todo se va amalgamando y el resultado es hermoso. Y lo lindo es cuando vos, a pesar de no poder identificar o distinguir lo que vino de tu lado, para separarlo y decir, esto es mío, no podés, o sea, está tan fusionado que no podés, lo sentís como propio el resultado final. Y eso para mí es el trabajo en equipo. Implica un poco
salirte de tu ego. Claro, estaba pensando justo eso en el sentido que por Total. ahí está muy bueno lo que estás diciendo porque se nota que vos lo estás planteando el equipo como una estructura totalmente horizontal. Sí, Y los que venimos de la formación de los estudios de abogados lo vemos generalmente Verticalista. vertical. O sea, sí. vos crees que estás trabajando en equipo porque tomás algún comentario, pero bueno, al final del día difícil que el socio transe su ego por un mejor comentario de un asociado. Puede ser. Entonces, lo que vos estás diciendo es el mundo cambió totalmente. Es No, como muy horizontal, es verdad. Mucho más horizontal. Pero también es una mentalidad, a ver, que tiene que cambiar quien es el asociado, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que quizás uno viene de esa estructura en donde vos como asociado decías, yo hago algo, lo corrige el socio, listo, ya está, no lo vuelvo a mirar. También te descansás en eso, ¿no? No desafías, no aportás, no porque quizás el socio no te lo permita, sino porque en tu estructura, en tu dinámica de trabajo, no concebís eso. Que creo que igualmente un poco también cambió. Eso está cambiando, en los estudios ¿no? cambió un montón Sí. eso. Hay como más trabajo colaborativo, una construcción colaborativa, de verdad. Pero sí, es mucho más horizontal. Y además, el tema está buenísimo lo que voy a decir, porque por supuesto que en todo trabajo hay alguna estructura vertical, hay jefes. Y sí, hay obviamente las reportes. jerarquías no van a desaparecer, pero Exacto. la riqueza del trabajo en equipo es otra. Y tomás algo que quizás de otra área, alguien que tiene menos seniority que el que podés tener vos, pero que viene que tiene un perfil y maneja una temática y una especialidad y tiene un background totalmente distinto, por lo cual sabe mucho más que vos en lo que está opinando, lo tomás y lo incorporás en el resultado final. Por lo cual no es que se pierden las jerarquías o el verticalismo, si se quiere, en algún punto, pero sí se balancea todo mucho más. Y es mucho más rico en ese sentido. Pero bueno, también es parte de trabajar en una compañía, ¿no? En un estudio, como te decía, o sea, son todos abogados. Pueden haber alguna especialidad distinta, pero son todos abogados. Cuando vos trabajás con gente de otro área, aprendés de todos, porque no sabés lo que el otro sabe. Y eso te hace ser más horizontal en la construcción. ¿Cuánto? Está buenísimo todo lo que estás diciendo. Me iba preguntando. Me encanta que esté buenísimo. Sí, me encanta. Me estoy súper interesado. ¿Cuánto queda si tuvieras que mirar para atrás, ¿no? Cuando diste el salto? ¿Cuánto queda de esa? ¿Cuánto evolucionó? ¿Cuánto cambió? Tratá de, a ver, porcentualizámelo. O sea, ¿qué queda? En porcentaje. Sí. No, fue un giro de 180 grados. No. A ver, claramente debe quedar algo de esa Guadalupe, porque la esencia no cambia tanto. Pero no. Yo creo que debe ser un 70% nuevo. Bien. Pero ¿Sabes no, qué iba a decirte? Debes estar en un 20. Debe estar- Y del 30 que te quedó estoy seguro que es una gran parte de la parte dura, ¿no? De lo Sí. intelectual, de tu formación profesional. El resto es habilidades blandas, ¿no? Pero sí. Pero no porque esté ahora en un ambiente más propicio que en el estudio o en los estudios en los que estaba antes. Yo era distinta. Okay. Yo creo que al enfrentarme al desafío de tener que resolver algo con muy pocas herramientas, salirme de lo que era la estructura o la profesión de abogada y tener que, no sé, leer muchos números para entender el negocio o pensar como pensaría alguien de Haití cuando tiene que crear una regla para una detección, me cambió a mí. Yo creo que si ahora volviera al último estudio o a los estudios que tuve antes, sería otra. Y me dejarían desarrollarme como soy hoy. Porque soy yo la que cambió. No era tanto que mi entorno no me lo permitía o que hoy mi entorno. Yo creo que en 10 años podemos volver a tener esta misma charla. Y vos me vas a decir, ¿qué cambió la Guadalupe de hace 10 años? Y puede que yo siga trabajando en el mismo lugar o haya pasado por 5 lugares diferentes, pero soy yo la que tiene que cambiar. Puedo ser la misma en todos los lugares o puedo ser una diferente en cada lugar. Soy yo la que me permite ese cambio.
Y esa es mi diferencia. Esa es tu gran diferencia. En realidad me encantaría de todo, hacer de todo en la vida. A ver, dale. Pero me encantaría volver, por ejemplo, a mi anterior trabajo, a como soy hoy, y ver lo distinto que puedo aportar, ¿no? Decir, mira, esto antes no lo podía aportar y podía hacerlo perfectamente y era yo la que, por desconocimiento, porque no me desafiaba, porque no me lo permitía, porque, no sé, no estaba liberada, no lo hacía. Claro. ¿Te imaginás algún día volviendo a un estudio de abogados o...? Me imagino haciendo de todo. Me imagino volviendo al estudio de abogado, me imagino trabajando en el sector público, me imagino siguiendo el mercado libre. El sector público. A ver, si pudieras soñar, imaginemos que por un momento que pudieras armar lo que quieras, donde quieras, ¿qué soñarías por ahí? Y, a ver, en Brasil está la CNCP, que es, digamos, la que propició dentro del Ministerio de Justicia estas guías de buenas prácticas y estas conversaciones y estas mesas de trabajo conjuntas entre el sector público-privado. Y me parece súper interesante esa experiencia y replicarla en otros países como el nuestro. Me parece que quizás, no sé, nunca estuve en el sector público, pero visto desde afuera lo concebimos como algo limitado, con pocos recursos. Sí, como un elefante enorme. Exacto, o que bueno, que quizás nada, varía tanto entre una administración y otra, entonces uno piensa cuánto puedo llegar a construir en 4 años, o bueno, no sé, en 6 años, lo que dura una administración, y quizás, no sé, tengo que vivir esa experiencia o aprender de quien ya la haya vivido, pero me parece que uno puede llegar a tener mucho más margen de acción que el que piensa desde afuera. Y realmente proponer. Lo veo, no me pasa en Argentina porque quizás ahora puntualmente mis interacciones son más con autoridades en Chile o en Brasil o en México o en Perú, y los veo con una actitud y con una proactividad y que me encanta. O sea, que uno pensaba que estaba reservada al sector privado. Y no es así. Y no es así. ¿Cuánto tiene que ver? Porque también uno de los temas que nosotros argentinos siempre arrastramos es que cada gobierno barre con lo que ya está. Yo lo que veo de otros países latinos es que al revés, hay normal, la regla es que la gente permanece, ¿no? Entonces ahí cuánto conspira, ¿no? Entonces... Y puede ser, ¿no? Pero bueno, me parece que eso pasa en todas partes del mundo. Sí. No solamente en Latinoamérica. Siempre cuando hay un cambio de gobierno, hay gente que permanece, hay gente que se va, hay proyectos que se terminan rápido porque, bueno, después tendrán que empezar otros con otra agenda. Sí. A tu favor, digamos, la poca gente que conozco que trabajó en el Estado, que hizo eso, de la práctica privada al Estado, sí. Aunque haya sido temporal, pues no conozco a nadie que se haya quedado, me contan que lo que se siente del poder de hacer el bien, dice que es una satisfacción que no hay caso que se asemeje, no hay logro profesional, no hay nada que se asemeje cuando vos impactás positivamente en la sociedad. Sí. Es que sentís que podés cambiar algo. Es que claro. Bueno, a ver, por eso quizás me intriga, porque en mi rol actual yo siento que puedo cambiar algo. Siento realmente que puedo... Claro, no estás en el Estado, pero estás en una empresa muy, muy, muy poderosa. Claro. O sea, Mercado Libre está en la vida de todos nosotros. Exacto, diariamente. Exacto. Y cuando estás en un estudio, que no por mal lograr el trabajo de estar en un estudio, sí, pero lo ves un poco más indirectamente, ¿no? O sea, claramente vos con tu expertise asesorás a tu cliente y llegás a que logre al mejor resultado. Un poco más de afuera, no lo vivís tan en carne propia. Pero cuando estás ahí adentro y sentís ese cambio que le provocás al usuario, en el caso de nuestra industria, ¿no? Que decís, bueno, no entendía qué es lo que estaba infringiendo cuando lo anunciaban y ahora sabe que no puede publicar de esta manera porque está infringiendo los derechos de un tercero, pero puede seguir publicando el producto porque está bien. Vos decís, le cambiaste, le mejoraste en algo la vida a alguien que... ni sabe que vos estás detrás de eso. Claro. Porque en realidad, o sea, tu trabajo es setear algunos criterios, pero después hay un equipo de UX, de User Experience, que se encarga de decirlo de una manera que el usuario lo entienda. Entonces es como que, bueno, es parte de ese trabajo en equipo, ¿no? De aprender.
Pero sí, ese impacto está buenísimo. Y contame, te cambio radicalmente el eje, ¿no? Bueno, obviamente tenés una experiencia profesional impresionante y obviamente Mercado Libre es una empresa que contrata gente todo el tiempo. Es impresionante, digamos, nos van a dejar sin talento a la brevedad. Y entonces la pregunta que hago es, ¿qué crees que buscan? ¿Cómo los buscan? ¿Qué estás mirando ahí cuando te entrevistas a alguien? No sé cómo decirlo en otra expresión que no sea en inglés, así que voy a usar muchas expresiones en inglés. Sí. Pero primero, self-awareness. Creo que todo el mundo sabe, no solamente cuando contrata a alguien, sino cuando trabajas, que perfecto no vas a ser o perfecta no vas a ser. Entonces, entrevistar a alguien que sabe qué es lo que puede aportar y qué es lo que todavía tiene oportunidades y cómo piensa que puede, entre lo que puede aportar y lo que le falta por aprender, contribuir a ese rol para el cual estás buscando, está buenísimo. Tenés que tener un montón de conocimiento personal, ¿no? Y además un montón de no tanto, no sé si decirlo humildad, la capacidad de ser un aprendiz, ¿no? De saber que nunca vas a terminar de aprender todo, que siempre vas a tener que estar reinventándote, sobre todo en una industria tan dinámica como un negocio en Internet, y que vas a tener la suficiente humildad de decir, y esto no me salió tan bien, o de esto podría aprender. Es parte del beta continuo que decimos en Mercado Libre que siempre tenemos que tener. Esto no salió. Beta continuo. ¿Qué quiere decir? Y como que siempre estás buscando, siempre estás tratando de mejorar. Sos inquieta, que bueno, va mucho con mi personalidad. Eso te cae bien. Sí, eso me cae muy bien. Sos inquieta, pero una vez que conseguiste algo, no es que no disfrutás del logro, pero decís, bueno, en 2 días yo miro esto y seguramente voy a decir, esto lo podría haber hecho mejor y lo voy a hacer mejor, o sea, y sé que voy a tener una oportunidad dentro de poco o dentro de mucho, no importa, pero el constante, el estar en mejora continua. Y esa actitud, un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Del trabajo en equipo, del tener la suficiente capacidad para abandonar tu ego propio y decir, no sé dónde quedó mi aporte, sé que está por ahí, pero qué lindo que nos quedó, qué lindo equipo que quedó, sí. Claro. Eso mismo, el poder decir, y la verdad es que esto no me salió tan bien, y esto iba un poco con no estar enamorada de tu idea, ¿no? Presentar algo que decís, no, esto va a cambiar todo, y lo presentás y hay 5 personas que te dicen, pero, ¿y pensaste en esto? ¿Y esto cómo se va a medir? ¿Y qué pasa si, no sé, A, B o C, todas estas situaciones, yo no sé si es una solución lo que vos pensaste? Decís, paren, está buenísima mi idea al principio. Como esto también, ¿no? Ligado a no solamente que busco yo, sino que buscamos en la compañía, es el desafiar con educación, con respeto, con amor, desafiando cariñosamente. Sí, en el buen sentido de la palabra. Exacto, pero dejar que te desafíen. Porque uno siente cuando hace algo que se desafió lo suficientemente como para decir está todo cubierto por todos lados. Y no es así. Porque otros ojos ven lo que vos no llegaste a ver, porque estás tan metida en lo que estás haciendo que si no, está bien, esto está buenísimo, acá cierra por todos los costados y lo presentás y no es así. Y lo volvés a presentar y arreglás y solucionás y ajustás y considerás e incluís y lo presentás a otro equipo y te dicen no, pero acá, y entonces hay 4 observaciones más y en un momento donde tenés que hacer un corte y decir, bueno, ya está. O sea, ya tuve todo el desafío posible, esto si no avanzamos más. Saber ese balance, es decir, hasta dónde resigno parte de lo que yo puse, hasta dónde incorporo lo que me están diciendo y hasta dónde digo, acá llegamos, esto está bien para salir así. Y ese balance, esa capacidad de poder hacerlo, es parte de lo que buscamos. Claro, qué interesante. Contame, ¿y qué promedio de edad tienen en el Mercado Libre, digamos? Qué buena pregunta. Cada vez somos más grandes.
¿En serio? Sí, y sí, porque muchos crecen con la compañía. O sea, tiene un índice de rotación bajo, digamos. No sé si tiene, creo que también depende del área. A ver. No, yo te estoy hablando de legales, que Sí, somos sí. un área en donde, nada, somos gente de muchos años, ¿no? Cuando uno encuentra su lugar, le gusta, las áreas de IT o las áreas de atención al cliente deben Sí, tener deben mucha tener más rotación. Pero usted, la que vos más o menos puedas medir. ¿De legales? Baja, muy sí, baja. Sí. O sea, que entras ahí. Creció mucho, Claro. o sea, eso sí. Por lo menos cuando yo entré, bueno, Brasil era un equipo ya de por sí más grande. En Argentina, no sé, debíamos ser 15. Y ahora a nivel regional somos 200, un poco más de 200. ¿En legales? En legales. Ah, es una locura. Cuando yo entré no había nadie de legales en Chile, había una persona en México, una persona en Colombia, bueno, en Brasil eran bastante, y en Argentina éramos 15, y ahora somos 200. Y tenemos en Venezuela, en Perú, en un equipo en México, un equipo en Chile. No, creció un montón. Eso son más grandes que varios estudios de abogados. Es Sí, impresionante. somos un estudio de Son, abogados. son un estudio muy grande. Sí. Y me imagino que deben tener pocos problemas de retención, ¿no? La industria es tan dinámica, tan interesante que ya trabajar ahí retiene mucho, pero deben tener sus planes de retención de talento Sí. o no, o me imagino mal. Sí, no te imaginas mal. Igualmente, y en legales también pasa, en la región también hubo mucho unicornio, mucha startup, que también necesitaba abogados que tuvieran un cierto expertise, y la verdad que había El sello pocas de trabajar en compañías. Mercado Libre es muy fuerte. Sí. Ah. Y el haberte familiarizado con estos temas rápido, tener que hacerlo rápido y en la normativa en la región, también tuvimos nuestras rotaciones y gente que se fue a nuevos destinos a liderar equipos o a liderar departamentos. No es que ha sido completamente estático y solamente han ingresado. Sí, también hay un porcentaje de sí, gente que... Sí, pero es interesante verlos porque además es como una comunidad. No lo perdés. Te seguís chateando, te seguís viendo, seguís aprendiendo de ellos, lo seguís aplaudiendo por LinkedIn. Claro, es que es súper interesante lo que decís, porque yo creo que la vieja concepción era la que, bueno, o trabajabas conmigo o era el infierno, ¿no? Y eso, yo que he migrado por muchos despachos, ¿viste? Es como que la gente te dice, pero bueno, ¿cómo digamos, cómo podés ser tan poco fiel a algo, ¿no? Y en realidad, digamos, eso va, digamos, a contramano total de lo que los más jóvenes piensan, que es el trabajo es una circunstancia en mi tiempo, lo que importa es mi carrera profesional y yo tengo que realizarme profesionalmente feliz, donde yo me sienta bien, ¿no? Y está bueno lo que vos contás, que bueno, que pierdas talento a manos de un competidor, de otra empresa, de un estudio, no es el fin del mundo como se vivía antes. No, y además, pero creo también que porque estamos en una industria en donde estamos trabajando muy codo a codo con gente de IT. ¿No? Los desarrolladores de software tienen esa impronta que un poco cuando empezás a trabajar con ellos te da miedo porque decís, ¡ay, qué estás compartiendo! Pero tienen esa impronta de mucha colaboración, mucho intercambio. Sí, qué bueno que está haciendo ¿cómo harías en esta esto otra mejor? empresa. Claro. Y entonces es como que vos te empapás de esa idiosincrasia y terminás aplicándola en tu profesión, que quizás no es tradicionalmente la idiosincrasia de tu carrera. Pero creo que ¿Ustedes hablan con otros competidores, con otros mercados libres de otras partes del mundo? Y sí, y hablás y intercambian experiencias. Y en las asociaciones de marcas como INTA, por ejemplo, o sea, tenés fueros. Tienen fueros de ustedes. Claro, y hablás y compartís y esto, mira, la verdad que esto me salió bien y cómo lo resolvés. Claramente, o sea, cuidando la legalidad que no rompa ningún secreto, claro, ningún secreto de la empresa. Pero sí, sobre todo esto creo que también es hasta como impuesto porque en el rol que uno tiene, en donde interactúas con muchos titulares de derechos que también están esperando encontrar una solución un poco uniforme. Claro.
en que lo que les pasa lo que en Mercado tienen. Libre no sea tan Exacto, distinto a Amazon exacto, o pero a algún los otro. criterios, pero el canal de denuncia, pero el sistema de sanciones. A ver, claramente todos tenemos nuestra individualidad y particularidad como plataforma y operamos en regiones distintas, pero también querés como facilitarle la tarea a quien tiene que monitorear en Internet. Y se crea como esa comunidad, y no solamente entre los titulares de derechos y otras plataformas, sino también entre estas compañías globales que monitorean. El decir, ¿cómo estás encontrando? ¿Te resulta fácil? ¿Es amigable? Es como te vas nutriendo de ese feedback. Claro. Y lo incorporás. O no lo incorporás, si es que no aplica para. Sí, para por ahí no te sirve culturalmente, pero igualmente te estás nutriendo de esa información. Pero bueno, a ver, yo creo que también cuando pateaba tribunales y veía a los abogados hablándose, diciendo, che, ¿y esta demanda cómo la presentaste? ¿Qué invocaste? ¿Qué artículo? ¿Qué sé yo? Un poco esa solidaridad o esa colaboración existía. Lo que pasa es que nosotros lo vemos a la enésima potencia. Porque bueno, es como muy dinámico el negocio y vos tenés que ser tan dinámico también y necesitas nutrirte y aplicar feedback y pedir feedback constantemente. Pero no, es un poco amplificar lo que ya existe. Por eso cuando vos me preguntabas recién qué en la práctica profesional, ¿no? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué podemos mejorar? Yo creo que hacemos muchas cosas bien. Lo que nos falta quizás es amplificarlas. Y reconocer que es una práctica. Y contarlas también, ¿no? Sí. O sea, contar eso. Ser más generoso en compartir el conocimiento. Sí, sí. Y me interesa, Guada, que me hagas... Imagínate que tenés 20 y pico. ¿Cuántos años de profesión tenés? No te voy a preguntar la edad. ¿Cuántos años de profesión tenés? Vos pusiste 15 en la pregunta, así que yo te creo. Ok. Si tuvieras que retrotraerte, ¿no? ¿Y sí. qué cosas hubieras cambiado? ¿No? Ahora estás mirándolo ahora. Sí. ¿Qué cosas hubieras cambiado de tu camino profesional? Yo creo que nada. Bien. A ver, no porque hice todo bien, ¿eh? Al contrario. Al contrario. Propiedad intelectual no fue una materia que yo descubría cuando estaba estudiando en la facultad. ¿Qué facultad estudiaste? Yo estudié en la UBA. Okay. Ojo, había tenido marcas en derecho comercial, había tenido derecho a autor en una materia de puntos en una de las 2 orientaciones que hice, pero no le había prestado atención. Si bien me encantaba porque me acuerdo que el profesor de derecho de autor internacional, la primera clase había contado que él había estudiado no sé qué posgrado en La Haya y iba en monopatín desde su residencia. Eso te sedujo. Y eso me quedó. Mirá que no retuve casi nada, pero retuve eso. Había estado expuesta a la materia en la universidad, pero no me había calado, no me había llegado. Y no fue en una crisis, pero ya estaba recibida y estaba de viaje y no me gustaba lo que hacía. Hacía mucho derecho laboral, respeto mucho a los abogados que se dedican a eso. Sé que deben considerarlo una pasión, no era mi caso. Y estaba como en una mini crisis. Y en un viaje tuve la oportunidad de estar una tarde entera en un museo. Y no sé por qué, es como que sos una pluma en el viento, ¿no? Eso también es lindo. Me quedé horas mirando la reacción de la gente ante las obras de arte en ese museo. Además que el museo es el MoMA de Nueva York, es fascinante. Que hackea a la gente. Hackea, pero no sé por qué, me quedé atraída por la reacción que generaba múltiples, diferentes, ¿no? Había gente que mostraba desagrado y gente que decía, ¡ah, qué hermoso! Y me fascinó. Yo dije, yo quiero formar parte de eso, de esa reacción. Y un poco quizás también es lo que trato de reflejar en mi LinkedIn, vos que me estudiaste, te preparaste para la entrevista. Quiero formar parte de esa reacción, quiero ser parte de eso. Y mi primer impulso fue decir, tengo que hacer otra carrera completamente distinta. Claro, tengo que hacer marketing. Curadora de museo, arte, o no sé, o arquitectura, ¿viste? Quiero crear. Y cuando se le dije a mi hija me quería matar porque acababa de recibirme de abogada, me dijo, no, de ninguna manera. Bueno, hice un coaching para ver si es que encontraba algo que más o menos combinara las dos cosas. Y así descubrí la maestría de propiedad intelectual del Austral. Y fue como, yo artista no soy, pero hago arte.
Exacto. Formo parte de ese mundo. Estoy cerca en la de parte, esa comunidad. Exacto, de la protección. Que después, o sea, cuando sos abogado de propiedad intelectual, tenés que encontrar ese balance entre no sobreproteger, porque también es parte del mundo en donde te estás metiendo, pero ser parte de esa reacción es lo que me fascinó. Yo quiero estar acá. Y bueno, Sí, no sé ni lo que me habías preguntado, pero... Pero llegamos a un lugar que me viene perfecto para lo que tenía en mente preguntarte, Ajá. que era, bueno, muchos conocemos tu perfil, digamos, tu costado público, pero contanos qué hay ya me imagino que puede haber en esa cabeza. No hay nada. Pero sí, me imagino que puede haber en esa cabeza, pero ¿qué hay que no sea, digamos, obviamente tu trabajo en Mercado Libre, la marca, la propiedad intelectual? ¿Qué hay que nos puedas contar o que quieras contar, digamos? ¿Qué se está gestando? ¿Qué haces ahora? ¿Qué harías en el futuro? Te lo dejo para que vayas por donde quieras. Claro, por donde quieras. En capilla para pensar la pregunta. No es que no te puedo contestar 100%, pero eso que te decía de una pluma en el viento, cuando me preguntaste antes, como, bueno, ¿qué te llevó a donde estás hoy? No puedo identificar todo lo que me llevó a estar en el lugar donde estoy, y por eso tampoco puedo identificar los pasos hacia adelante que me lleven hacia lo próximo que yo quiera. Me gusta lo que hago, quiero hacerlo toda la vida, quizás mutando y transformándolo como ha sido en mis 15 años de profesión, que está buenísimo que me hayas dicho el dato. Pero es como que si lo pensás demasiado, está bueno planificar, pero si lo pensás demasiado te atás. Entonces es como encontrar qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que harías aunque no te pagaran. Que igualmente agradezco que me paguen por hacerlo, lo necesito. Pero no sé, en el medio y seguir haciendo lo que hago, y en el medio no sé qué puede llegar a pasar. Que fluye. Que, sí, lo que vos decís sí. es que fluye. Es ese caos creativo que me gusta encontrar en mi trabajo y en el cual me siento cómoda. Igualmente tengo que manejarme con planillas Excel y bajar y hacer Gantt y bajar a planes. Pero no quiero sobrepensarlo mucho, porque me fue mejor, no porque haya tenido mejores resultados, digo, me sentí más libre, más satisfecha. Me fue mejor cuando me dejé llevar un poco. Por el instinto. Sí, que cuando planifiqué todo tanto. Porque es como que muy virginiana, que igualmente ahora ya casi no tengo características de virginiana, algunos me dicen, pero es hacer un plan de punta a punta y te puede generar el riesgo de que te frustres porque no te salga. O de que no estés dejando cabida a lo externo que te pueda estar impactando y nutriendo. Entonces, no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea ni cómo llegué acá, ni tengo idea de qué va a pasar. Ni qué va a pasar. Me encanta, porque eso es súper anti-virginiana, digamos. Yo soy de Virgo también. Me resulta cuasi suicida no ir pensando un poco qué es lo que va a pasar pronto. Sí. Claro, es increíble. Pero bueno, no sé, también es lo que te decía. O sea que me mataste. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo te ves en 20 años? No sé. No tengo idea. No tenés ni idea. O sea, lo que sea. Lo que me gusta lo que, o sea, quiero seguir trabajando en propiedad intelectual, quiero seguir trabajando en remoción de infracciones en internet. Eso también fue lo que me fue llevando, ¿no? El decir, bueno, me encantó cuando descubrí propiedad intelectual. Qué fascinante, solicitar marcas y presentar oposiciones y los juicios y después es como que, bueno, y ahora y acá con esto que está pasando, y se abrió esta oportunidad y meterme, y tampoco mi carrera dentro de Mercado Libre fue siempre igual. Claro, o sea, yo entré haciendo lo mismo que hacía en Marval. Claro, en Marval. Súper dinámico. Y es como que, bueno, y a ver acá qué pasa, y de repente empezás a interactuar mucho con un área como es prevención de fraude, y decís, che, ¿qué onda si empezamos a hacer esto juntos? Y te lleva por un camino que no pensabas. Y bueno, y terminás haciendo denuncias criminales, sumando a otros equipos.
para combatir la venta de productos falsificados. Decís, ¿y esto vos pensabas que lo ibas a hacer hace 7 años cuando entraste? No tenía ni idea. Claro. Y tampoco sé si me sentía capaz. O sea, pero... Sí, lo que no te imagino de ninguna, o sea, estoy tratando de semblantear, imaginar. A ver. Ya descarté, tengo súper claro que jamás te vería de abogada en una industria establecida. O sea, con todo respeto de nuestros amigos, no sé, los petroleros o las No sé, automotrices. quizás en algún momento quieren... Pero es que me parece que estás en una empresa y en una industria dinámica diariamente cambiante. O sea, Sí. todos los días hay algo nuevo. No te veo ni un minuto fuera de ese mundo, digamos. Y puede ser. No No te lo veo. sé. No lo sabes. Me No matás, lo tengo ni idea. me matás. No sé, es un problema. Porque cuando encontrás lo que te gusta, también es muy difícil pensarte en otra cosa. No sé, curadora de museo. Claro. Pero, no sé, igualmente me preocupo por el ahora. Hay tanto para construir que es como una fuente inagotable. No me voy a aburrir. Sí, seguramente tendría que ponerme a pensar seriamente, ¿no? No. ¿En dónde Me gusta, veo? ¿no? Al revés, ¿En al dónde me veo? revés, que fluya. Pero me que gusta fluya. lo que hago ahora. Me veo haciendo lo que hago ahora y me encanta y profundizando en lo que hago ahora y ojalá tenga la oportunidad de Es que me cualquier parece lugar. que en el fondo hay una confianza, vos tenés una confianza tan grande que entre tu capacidad y la dinámica de donde te estás moviendo, eso solo va a ir apareciendo. Como apareció, va a Sí. seguir apareciendo. Yo creo que sí, uno, a medida que se acerca a la vida adulta, va teniendo más confianza en sí mismo. Pero me parece que le encontré un gusto a aprender de los demás. Qué Y es como bueno. que es una fuente inagotable. Pero no es una frase hecha. En verdad, aprendo a decir las cosas trabajando con gente de UX, pero a decir los conceptos legales más complejos o a tener que presentar un descargo y siento que recién empiezo. O sea, esa es la sensación. Y eso es lo que quizás no me gustaría perder. Es que a mí me gusta pensar que recién empiezo. Sí. No es verdad. Claro, no es verdad, pero, No es verdad. pero esa Pero- adrenalina está buenísima, Sí. digamos. Sí, y buscar siempre el recién empiezo. A ver, mi vida no es solamente la propiedad intelectual y mercado libre, independientemente Ahora íbamos a ir a ese Sí. lugar. Yo quiero indagar esa parte. en esa parte. Pero me pasó que no durante la semana constantemente, pero sí ocupa momentos de mi vida post-trabajo. Con mi mamá tenemos una empresa familiar que no tiene absolutamente nada que ver, es una escuela para personas con discapacidad, en donde en un momento entre trabajar en derecho laboral y encontrar la propiedad intelectual, estuve dedicada 100% a ese emprendimiento de mi mamá y de mi papá cuando la abrieron. Y no tiene nada que ver con lo que hago, no estoy capacitada, o sea, hay personas, por suerte hay un equipo que sabe hacerlo. pero el tema de construir, de ver y de poder palpar, haber construido algo donde no había nada y de hacerlo sin un manual o con un manual a medias y de ir aprendiendo, tratando de aprender rápido de tus errores, es algo que me encanta, o sea, me gusta. Por lo cual, a ver, no sé, ahora es propiedad intelectual, pero todo aquello que me implique el sentir que ojo, está lindo decirlo, pero cuando estás en ese momento, parece muy romántica la idea, pero tenés un montón de incertidumbres, se te agotaron los recursos, o sea, tenés un montón de contras, un montón de obstáculos. Es complicado, tenés que mantenerte como con los pies sobre la tierra y pensando que lo vas a lograr. Pero eso es lo que me gusta. Bueno, ¿qué hace Guada fuera, digamos, en tus tiempos libres? ¿Qué hace la Guada que tiene tiempo libre? A ver, contanos. Bueno, antes hacía flamenco, lo cual me encantaba. No, después de quedar embarazada no seguí. Trato de mantener mi casa ordenada
Porque algo que aprendí de la pandemia era la importancia, antes no vivía prácticamente en mi casa, era la importancia a nivel emocional de tener mi entorno ordenado o un poco ordenado, ¿no? Tampoco una obsesión. Sí, sí, pero como buena virginiana, pero vos entrabas a mi casa en aquella época pre-pandemia y decís, acá no vive una virginiana, porque era un caos. Una falsa virginiana parezco. Por lo cual trato de mantenerlo ordenado y de hacer muchos planes con mi marido y mi hijo. Eso también me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Planes como que pasar tiempo juntos, viajar, ir al cine, una obra de teatro. ¿Qué? Sí, Luca, por ejemplo, bueno, Luca es mi hijo. ¿Cuántos años tiene? 11. 11. Oh. Luca este año, por ejemplo, le encontró un placer porque hicimos una excursión y después pidió hacer más en visitar los túneles secretos de Buenos Aires. Entonces es como que, bueno, a ver, este fin de semana, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Que conozcamos Buenos Aires y este edificio es de el 1600 y mirá, es el ladrillo más antiguo puesto en pie todavía en Buenos Aires. Es como que me encanta por donde me lleva él. Si bien yo soy como, siempre propongo cosas, a lo cual, o sea, la respuesta que tengo una idea. Tu marido es el balance, imagino, a ese ímpetu, ¿no? Sí, él también tiene. ¿Ah, sí? Sí, pero sí, es como que, nada, me deja fluir. Me deja fluir. Pero le encontré un placer el tiempo juntos que disfrutamos, a un tiempo que vos decís, no estamos haciendo nada. Por ejemplo, ¿no? Viajes largos en auto. Este verano, estas vacaciones, nos fuimos a Brasil. Larguísimo el viaje. Pero la pasamos tan bien. Sí. Sacando conversación de donde no la hay, salta un tema y que está buenísimo. O sea, disfruto eso. Entonces, es buscar excusas el hacer un plan. Claro. Que generen es que el que no hacer nada es medio ficticio, porque en realidad la calidad del tiempo que estás pasando con tu marido y con tu hijo es hacer un montón. Sí. Qué bueno. Sí. 11 años. Uf, sí. Muchas interrogantes, me imagino. Ya a los 11, los chicos de ahora a los 11 hacen preguntas complicadas. Sí, son muy distintos a los 11 son muy distintos a los que 11. Tuve yo. Pero me encanta. ¿Y te encanta, te desafía, te da miedo? Porque es una típica edad en la cual empezás... Creo que todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Sí, porque aparte, o sea, es criar a un hijo en el mundo de las redes. Que no es el mundo preparado. Que viviste vos, que viví yo. Entonces, yo creo que, a ver, mi mamá podía estar muy preparada, que no le quito mérito a lo que hizo, ¿no? Pero digo, podía estar... Sí, que no quede registrado. No, que no quede registro, mamá. Pero mamá, fuiste una muy buena madre. Pero podía estar un poco más preparada porque no había tanta brecha. El gap generacional. A ver, sí, nosotros teníamos redes y teníamos internet, pero no al extremo de lo que hay hoy. Y en la exposición tan temprana. Entonces es como que otra vez de nuevo, o sea, tener que hacer algo sin manual. Qué fácil hubiera sido si alguien nos hubiera escrito, ¿no? Esto de ser padres, que sí. Que es un problemón. Es un problemón. Está bueno, me encanta, pero sí. Pero sí. Y uniendo, ¿no? Tu chico, 11 años, todavía es muy chico, pero háblame, ¿cómo ves a los jóvenes así en general? Obviamente uno tiene contacto con los jóvenes profesionales o que entran a tu compañía. ¿Cómo los ves? ¿Mejores, peores que nosotros? ¿Qué tienen que nosotros no teníamos? ¿Qué nosotros teníamos que ellos no tengan? Haceme un resumen en charla de amigos. ¿Qué decís de los jóvenes de ahora? No los veo ni mejores ni peores. Son diferentes. Pero tienen las mismas preocupaciones que teníamos nosotros y que seguimos teniendo nosotros. O sea, todo el mundo a cualquier momento de su carrera le interesa cuáles van a ser los siguientes pasos. Cómo crezco, cómo el techo que pienso que tengo lo rompo y sigo creciendo, o cómo me divierto más con mi trabajo, o cómo cambio o muto. Y no me quiero aburrir, no quiero entrar en una cotidianeidad que sienta que no genere impacto, ¿no? Claro. Como hablamos hace unas preguntas atrás. Sí. Y a ellos les pasa lo mismo. Quizás lo viven de una manera más vertiginosa, pero... es como entender que les pasa lo mismo.
todos tenemos preocupaciones en momentos de nuestra vida. Entonces, no los veo ni mejor ni peor. Sí, están más expuestos y nosotros también ahora. O sea, nosotros también estamos expuestos a redes. Claro, y manejamos. Sí, yo lo veo, a ver qué te parece. A mí me da la sensación, y obviamente generalizar siempre es injusto y Sí. no está bueno, pero digo como que en líneas generales me parece que los chicos de ahora, los jóvenes, tienen más claro el concepto de esta es mi vida y yo con mi vida tengo que hacer un camino que me haga feliz y mi felicidad es estar en los lugares correctos. Y si tienen que torcer el timón, yo creo que lo tuercen con mucha más facilidad que lo torcíamos poner nosotros. Ya tu generación un poquitito menos que la mía, digamos, y más arriba que la mía, yo creo que mi viejo no se le hubiera cruzado por la cabeza cambiar el estudio de abogado donde creció. Un poquitito más nosotros, y yo creo que vos más Sí. que... ¿No te parece como que los jóvenes de ahora tienen más este concepto de, bueno, el producto soy yo y yo tengo que realizarme en algún lugar y lo voy buscando y no tengo problema en... Yo lo veo con mis hijos, ¿no? Que tienen 26 y 23. Sí. Ellos van cambiando con mucha más convicción de la búsqueda de la felicidad. ¿No te da esa sensación o...? No lo sé. Yo creo que se sienten obligados un poco, Ok. porque nosotros también, ¿no? Les bajamos esa presión. Hay una presión de decir, no, tenés que saber qué te va a realizar en la vida y qué te va a dar mucho dinero a esa temprana edad para hacerte millonario, ¿no? En Instagram hay un montón de cuentas que para hacerte millonario entre los 20 y los 30 y después disfrutar. Claro. Y no sé, vamos a ver cómo resulta. Es el desafío y la presión que tienen ahora. Y contame un poco, el rol de la mujer, o sea, obviamente sos una mujer, te hiciste tu carrera en estudio de abogados, en empresas. ¿Cómo estás viendo dónde está parada la mujer ahora, digamos? ¿Cuánto...? ¿Qué pregunta? Claro, sí, súper difícil. ¿Cuánto en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ves ese camino? A ver, en nuestra profesión hay muchas mujeres, por lo cual fue siempre una profesión bastante balanceada en ese sentido, ¿no? En nuestra especialidad. Y O en en nuestra especialidad especial. Sobre todo en nuestra especialidad. Y en nuestra especialidad, muchas mujeres referentes. Entonces, como quizás vivíamos un microclima por ese motivo, ¿no? Sí. Si te sentás a hablar con mujeres de otra profesión o de otra rama del derecho, van a tener una visión distinta. Sí. Ni hablar si hacen finanzas, Sí. banking o algo de eso, claramente. Pero creo que en ese sentido a mí me distorsionó un poco la visión porque... no lo viviste como una lucha No. diaria. No, o sea, tenía mujeres referentes en altos puestos que me gustaban y que aspiraba a imitar algunas cosas y a seguirlas como ejemplo. Y ahora lo veo más todavía en nuestra profesión, pero además fuera de nuestra profesión. O sea, hay muchas mujeres que están en el área de IT o en el área dura de prevención de fraude y la verdad, o sea, en mi día a día trabajo mucho más con mujeres que con hombres, pero en áreas en donde son tradicionalmente de hombres, ¿no? En áreas de IT o de prevención de fraude o de seguridad informática, porque nuestra área, sí. Siempre estuvo bastante balanceada y lo veo natural. Quizás no es muy justo hacerme esa pregunta porque tuve una experiencia muy buena. Claro, bueno, pero no importa, pero es tu experiencia. Sí, lo que cuenta es tu experiencia. Pero bueno, sí lo veo. A ver, hay mucho igualmente camino por recorrer. Y además, sobre todo cuando vas convirtiéndote en líder, ¿no? En liderando equipos, hay una frase de Madeleine Albright que es... hay un infierno especial para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. No, es buenísimo, no lo había escuchado. Y que no sé si la estoy diciendo textual, pero es el concepto. Pero es el concepto, si le estoy errando en alguna palabra. Y está buenísimo porque te ayuda a tener conciencia de género en el sentido de no es solamente que desde arriba se ayude a las que están abajo o desde abajo empujen a las de arriba para subir, sino que es una sinergia que tiene que ser fluida y constante. Esa retroalimentación es lo que
lo que hace que quizás como género podamos crecer. Todas. Para ir terminando, Guada, y bueno, obviamente agradecerte tu tiempo, No, pero la gracias. última pregunta no es fácil. Ok. Si tuvieras que ponerte, viste, el etiquetado frontal que es ley en la Argentina, ¿no? Y Sí. hay que poner los alimentos, no sos Sí. un alimento ni una bebida, ¿qué diría tu etiquetado frontal? Bueno, yo también me preparé para esta entrevista y estuve pensando varias. Y hay una, tendría dos. A ver. ¿Dos etiquetados o dos frases? Dos, pero vos viste que Sí, pero son muchos etiquetados. Cuanto peor, más. O sea, dos Cuanto no pe- es bueno. Bueno, nunca dije que era buena. Uno diría intensa pero adorable. Y en esto es como quizás eran años de terapia que están como decantando en este reconocimiento. Intensa, pero adorable. Sí. Vas a tener que explicarlo un poquitito. Y porque, viste, toda la pasión que vos lees en LinkedIn. Claro, puede ser. Claro, puede ser. Y igualmente, o sea, trato de gestionarme y de que el resto pueda estar y conviviendo con una persona agradable. Pero bueno, nada, o sea, más que yo tendrían que hablar las personas que trabajan conmigo, que ponen equipo conmigo. Y quizás otra es otro etiquetado frontal, porque sí tendría varios. Soy de los alfajores que tienen como 8. Sí. En movimiento constante. En movimiento. Sí, me gusta. Qué bueno. Bueno, Sí. la verdad, Guada, apasionante charlar con vos. Podríamos Bueno. estar horas y horas hablando. Los dos somos apasionados, así que sería imposible cortar. Pero Pero bueno, adorables. espero. Vos sos adorable. Yo no sé si soy adorable, Sí, pero sí, vos sí. sos adorable. Así que bueno, en nombre de Marcasur y en el mío, mil gracias por tu tiempo. Ha sido realmente intenso y adorable hablar con vos. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Espero y que gracias, la pasaste bien, decime. La pasé bien. Traté de no golpear el No micrófono golpeaste. con todos mis gestos, así que me voy satisfecha. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Esto fue De la A a la Z, un podcast a cargo de Juan Carlos Soham, Joana de Matos Siqueira, Sasha Mandakovich y Ricardo Antequera, producido con el apoyo de Marcasur. Si te gustó, seguinos con la opción seguir. Si tenés algún comentario, escribinos a podcast@gmail.com. Te esperamos en el próximo episodio.